vamos a empezar con este tema. Más adelante continuaremos con las anteriores, porque necesitamos hacer siempre una práctica presencial. Lastimosamente no todos cuentan con un equipo de rayos X, pues no es lo mismo ver imágenes que hacer la práctica primero demostrativa del docente y luego una práctica realizada por ustedes. Sin embargo, este tema a partir de adelante es la segunda parte. Vale decir que la primera parte nos vale si vale el término 50% y esta segunda parte otro 50%. Entonces vamos a hacer este 50% que es un poco más teórico y además la parte práctica se puede realizar a través de observaciones de radiografías, ¿sí? Para retomar nuestra práctica, pues el tema de hoy se llama sistema. Es un sistema para eliminar los errores de interpretación. Este sistema está pues dado por los siguientes puntos. 1. Utilizar los negativos originales, ¿sí? 2. Tenemos disponer de medios auxiliares, ¿sí? 3. Colocación correcta del negativo, ¿sí? 4. Tenemos utilizar solo buenos registros. El 5. Reconstruir el volumen radiográfico. El 6. Utilizar el número necesario de radiografías. El 7. Examinar metódica y totalmente la radiografía. El 8. Utilizar los datos de comparación. El 9. Analizar cualquier imagen dudosa. Finalmente el 10, no pasar los límites de interpretación. Iremos desarrollando todas y cada una de ellas. Empezamos por la primera. Utilizar solo negativos originales. Nombre lo está diciendo. Solo negativos originales. Si nosotros vamos a elaborar un plan de tratamiento para la cual necesitamos el apoyo de las radiografías, pues tenemos que interpretar solo los negativos originales. ¿Por qué? Porque el registro de los tejidos duros están de acuerdo con la tonalidad, ¿sí? También nos dicen que favorece también el contraste, ¿no es cierto? Porque si bien recuerdan, cuando vimos características de la imagen, hemos visto que en una radiografía, sea esta intra o extraoral,
todos tienen 3 tonos de color. ¿Te acuerdan? Habíamos dicho uno clarito, uno oscurito y uno gris. Esta terminología lo habíamos borrado de nuestra dirección, de nuestro vocablo, y radiológicamente habíamos dicho, por ejemplo, lo clarito, radio opaco. ¿Sí? ¿Recuerdan? Lo oscurito, radio transparente. Y lo gris, habíamos dicho, radio lúcido. Entonces, teniendo ese recordatorio, vamos a ver en todas las radiografías de aquí en adelante que es importante para nuestra interpretación. Seguimos. 2. Disponer de medios auxiliares. ¿Qué quiere decir eso? Que las radiografías que observemos nunca, pero no se lo debe hacer. No se lo debe hacer frente a la luz natural. No se lo debe hacer frente a nuestros foquitos que están encendidos, sino que requerimos siempre 2 medios auxiliares. Entre estas tenemos el negatoscopio funcional. Las radiografías siempre, ojo, siempre se deben observar frente a un negatoscopio funcional. Y además, estos deben cumplir ciertos requisitos. A. Transmitir la luz uniforme. Esto se logra a través de un vidrio blanco lechoso o a través de un plástico blanco, ¿no es cierto? 2. Graduar la intensidad de la luminosidad. Normalmente un negatoscopio debería de contar con un reóstato. De un reóstato donde nos facilita, por ejemplo, si queremos observar una radiografía con densidad alta, pues aumentar la intensidad de la luminosidad de nuestro negatoscopio. O a través de ese reóstato, disminuir también la intensidad para ver radiografías normales, ¿no es cierto? Entonces es importante. C. Permitir la diafragmación. ¿Qué es la diafragmación? La diafragmación es permitir pasar esa luz con una montura que vamos a ver más adelante, la luz solo por parte de la radiografía o partecita que queremos observar de la radiografía. A eso se llama diafragmación, ¿sí? Ahora, el otro medio auxiliar es el lente de aumento. El lente de aumento, ustedes lo conocen, es lo que lo llamamos lupa. La lupa, si bien nos aumenta el tamaño de la imagen, también nos da sensación de profundidad. Pero los estudiosos nos recomiendan de que esta lupa no debe pasar más de los 3 aumentos. Ojo, no más de los 3 aumentos, repito. Quiere decir que si tenemos una lente de aumento con más de 3 aumentos, nos van a dar ya imágenes con falsas informes. Entonces, por lo tanto, se recomienda que la lupa no pase de los 3 aumentos. Ahí vemos nuestros
negatoscopios, ¿no es cierto?, que habíamos descrito que estos tienen que cumplir estos requisitos. ¿Estamos? Está claro, ¿verdad? Seguimos. 3. Colocación correcta del negativo. Si nosotros tenemos a la mano, ustedes han visto, han tenido algunos la oportunidad de agarrar una radiografía periapical, retroalveolar o dentoalveolar, se la puede ver de cualquier lado, ¿no es cierto? Pero no es así. Se tiene que poner cumpliendo estos dos tiempos. El primer tiempo dice identificar la cara de observación. ¿Cómo identifico la cara de observación? Ustedes recuerdan cuando vimos, o vean el tema de películas, hemos visto que la película tiene una cara lisa, blanca, ¿no es cierto?, donde es uno de los requisitos que tenemos que identificar de la película, y en uno de los extremos tiene una pequeña protuberancia. Es el punto de referencia, ¿se acuerdan? Que esta debe ser siempre orientada a distal de la pieza que deseamos tomar. ¿De acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Cuando se la procesa esa película, al ver la radiografía, ese puntito de referencia se mantiene. Pero este puntito de referencia tiene una convexidad y la otra carita tiene una concavidad. La que tenemos que observar es la cara convexa. Vale decir, ese punto con la carita convexa tiene que mirar hacia nosotros. Esa es la cara de observancia. Una vez identificada la cara de observancia, pues dijimos en la toma que ese punto de referencia debe ir orientada a distal. Entonces ahí hacemos nuestra radiografía, la orientamos con su puntito hacia distal. Entonces de esa manera vamos a poder identificar fácilmente la pieza dentaria de qué lado es. Porque no olvidemos, por ejemplo, que los piecitas, los premolares o los molares del lado derecho son muy similares, por no decirle igualitos, que a los del lado izquierdo. Si ustedes no cumplieran en la toma radiográfica con el punto de referencia a distal, fácilmente pueden confundir de lado si acaso no conocieran perfectamente la anatomía dentaria, ¿sí? Entonces, vean, es también importante la colocación correcta del negativo frente al negatoscopio, ¿sí? Teniendo claro esto, seguimos. Cuarto. El cuarto nos dice utilizar solo buenos registros. Vean, utilizar solo buenos registros. ¿Qué quiere decir esto? Que las imágenes que nos presenta las radiografías deben ser únicas, nítidas, definidas, con buen contraste. Si acaso estas radiografías se presentaran difusas, borrosas, con traslapo, con imágenes totalmente distorsionadas, vale decir magnificadas o acortadas, pues no nos sirve. No nos sirve porque estas radiografías hay que desecharlas, porque clarito nos dice interpretar no es adivinar, ¿sí? Entonces,
hay que nomás cumplirlas, ¿sí? Buenas radiografías. Luego tenemos el quinto, reconstruir el volumen radiográfico. ¿Qué quiere decir esto? La radiografía normalmente están superpuestas las imágenes y estas están comprimidas, ¿no es cierto? No sabemos qué está cerca, no sabemos qué está lejos, qué está delante, qué está detrás, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, las radiografías las tenemos que reconstruir el volumen. Y esto lo podemos hacer por dos formas. Uno, reconstruir mentalmente, ¿sí? Si yo les digo, ustedes que conocen ya, les digo, esta es una radiografía, ¿sí? De un incisivo central, ¿sí? ¿Ve? Incisivo central. Ustedes pueden reconstruir esto mentalmente, ¿sí? Pero yo lo estoy haciendo por la segunda parte, que vamos a repetir esta. Reconstruimos y vemos un incisivo central. Ahí podemos reconstruir la encía, podemos reconstruir la forma de la corona. En otras palabras, reconstruir mentalmente solo lo que se conoce. Lo que no se conoce, pues no se puede reconstruir, ¿no es cierto? ¿Dónde está ubicada la encía? ¿Cómo está ubicada la encía? Etcétera, etcétera. Ustedes pueden reconstruir mentalmente. Y la segunda es reconstruir mediante el dibujo, que es lo que estaba haciendo. Estoy reconstruyendo una radiografía del incisivo central, ¿no es cierto? Aquí yo tendría que dibujar un conducto, tendría que dibujar aquí la cámara, tendría que dibujar aquí el hueso alveolar, ¿no es cierto? Acá, hueso alveolar, que circunscribe a la pieza, ¿vean? Entonces, con dibujos yo puedo reconstruir una radiografía y mentalmente, ayudarme mentalmente y ver. Primero está la encía, luego está el hueso, luego el dientecito con su conducto, su cámara, etc. Vean entonces, podemos hacer la reconstrucción de una radiografía mental y por dibujo. ¿Sí? Seguimos. 6. Para cada examen, utilizar el número necesario de radiografías. Esto quiere decir que muchas veces no es suficiente tomar una sola. Entonces habrá que tomar 2, quizás hasta 3, con diferentes incluso focos, enfoques, puntos de incidencia, ¿no es cierto? Diferentes. De ahí es que tenemos, por ejemplo, en una radiografía, identificar las líneas del nivel dentario, llamada también el procedimiento de Parma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, igual vamos a hacer una radiografía aquí. Yo siempre voy a recurrir a su imaginación, ¿sí? Tenemos acá un dientecito. Wow, no soy malo para el dibujo. Aquí un dientecito. Aquí tenemos, miren, por los dibujos ustedes ya pueden estarse imaginando qué piezas son, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta es una
radiografía, ¿sí? Las líneas del nivel dentario es trazar líneas. Primero puede ser intercuspídeas o incisales en las anteriores. Esta línea, por ejemplo, si vemos que este premolar está, miren, fuera, quiere decir que este premolarcito está vestibularizado. En cambio, si tenemos acá el otro premolar, ahí, quiere decir que está lingualizada, ¿sí? Entonces, esas son las líneas del nivel dentario que utilizan bastante los cirujanos, porque aquí se utiliza otra línea, las líneas interapicales, ¿sí? Las líneas interapicales nos indica, por ejemplo, aquí tenemos el tercer molar, nos indica la profundidad, que donde se encuentra este, por decir, tercer molar, ¿sí? Porque aquí viene la encía arriba y ahí, con estas líneas, entonces más o menos podemos hacer un plan de tratamiento para la abulsión de este tercer molar, ¿sí? Eso se refiere a las líneas del nivel dentario. Ahora vamos a hablar del segundo, ¿no es cierto? El segundo, desplazamiento paraláctico. ¿Qué es el desplazamiento paraláctico? El desplazamiento paraláctico es el movimiento del objetivo por un desplazamiento real del observador. Vale a decir, el objetivo se desplaza aparentemente, sin embargo ellos no se desplazan, es el observador que está desplazándose. Hay un ejemplo bonito en uno de los libros esto, y nos dice, por ejemplo, cuando nosotros viajamos, no importa el móvil, ¿sí? Pero estamos viajando. Al viajar, vamos a ver que los objetos más lejanos se da impresión de que se desplazan en el mismo sentido que nosotros nos estamos desplazando. Sin embargo, los objetos más cercanos se dan sentido contrario. O sea, parece que los objetos estuvieran yendo en sentido contrario, ¿sí? Sin embargo, no son los objetos más lejanos ni los más cercanos los que se están desplazando. Somos nosotros los que nos estamos desplazando. A eso se le llama desplazamiento paraláctico o proceso de Clark, ¿sí? Esto aquí viene en radiografía. Por ejemplo, por decirles que les visite un paciente promedio 15, 16, 17 años al consultorio. Y ustedes al examen clínico ven que no hay el canino. Entonces la primera pregunta es, ¿qué ha pasado? Lo que tienen que hacer es primero tomar una radiografía, ¿no es cierto? Una periapical. Y van a ver en esa radiografía que está presente ahí el canino, pero está mucho más profundo, que no ha erupcionado todavía, ¿no es cierto? Entonces necesitan abordar a este canino, pero para abordar a este canino no saben si está hacia vestibular o está hacia palatino, ¿sí? No saben. Entonces toman una segunda radiografía
En este caso, el cabezal desplazan mesialmente o distalmente, ¿sí? Dependiendo que esta sea izquierda o derecha. Si ustedes desplazan el cabezal y ven que la piecita del fondo del canino se mueve casi en la misma distancia que el cabezal, quiere decir que el canino está palatinizado. En cambio, si la imagen del canino se movió hacia mesial, entonces quiere decir que está vestibularizada. Esto utilizan bastante los cirujanos. De ahí es que saben por dónde van a abordar entonces al canino para la abulsión de esta, ¿sí? Entonces no se olviden, por favor. Luego, el tercero son radioproyecciones perpendiculares entre sí, o procedimientos de Miller también se llama. Volviendo al anterior ejemplo, vuelve el paciente de la misma edad, 15, 17 años, no ha erupcionado el canino, toman una radiografía, pero ahí está el canino. Igual, con esa primera radiografía no saben todavía si esta está hacia vestibular o está hacia palatino, ¿verdad? Entonces tienen que tomar una segunda radiografía. Este caso es una oclusal, ¿sí? Y hay ese ejemplo también en el libro que dice lo mismo que agarráramos a una pecera. Si lo vemos de un lado a la pecera, vamos a ver a qué altura se encuentra el pececito, pero no sabemos en profundidad. Y para ver esto, la tenemos que mirar de arriba, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma vemos si está más al profundo o está hacia nosotros. Entonces, esas son las radioproyecciones perpendiculares entre sí. Este procedimiento de Miller la utilizan bastante sus docentes en la facultad. Cuando tengan que abulsionar un canino detenido, impactado, entonces recurren a este tipo de radioproyecciones, ¿sí? Entonces, importante también, por favor. 7. Examinar metódica y totalmente cada radiografía. La radiografía hay que observarla, se la puede hacer de dos formas. Una es llamada el método del anzuelo. El método del anzuelo, empezamos viendo la pieza, empezando por la corona, llegamos a la porción radicular, luego vamos a los lados, sí, pues vean, tiene la forma de un anzuelo, ¿no es cierto? Vemos cámara, conductos, espacios periodontales, lámina dura, si algún proceso hay en el ápice, etc. Ese es el método del anzuelo. El otro método es el método del barrido. Del barrido quiere decir, empezamos en un extremo de la radiografía, vemos hasta el otro extremo, nuevamente al otro, hasta llegar al otro extremo de la radiografía. Entonces estamos haciendo un barrido prácticamente de la radiografía. ¿Qué es lo que más se recomienda? ¿Sí? Solo dependiendo del método del anzuelo es cuando se abocan, quizás en un endodoncista, etc. Pero para un examen es mejor usar el método del barrido.
¿sí? Empezar en un extremo de la radiografía y verificando cada una de ellas hasta llegar al otro extremo, ¿sí? Es la que más les aconsejo que lo practiquen. ¿Estamos? Seguimos. El 8. Utilizar los datos de comparación. Ahí vemos 3. Los inmediatos, ¿no es cierto? Acá, los inmediatos. Aquí tenemos los simétricos. Y aquí tenemos, pues, los retrospectivos. ¿Sí? Inmediatos. Su nombre lo está diciendo. Inmediatos, vecinos. Por ejemplo, en esta radiografía estamos observando estos dos incisivos centrales. Vean, vemos el conducto. ¿Qué pasó? No hay lo mismo que la corona, ¿sí? Vean esa corona. No es la misma esta. Entonces son los reparos anatómicos vecinos. Podemos observar los espacios periodontales de cada una, las láminas duras de cada una. Entonces son los inmediatamente vecinos. Entonces podemos decir que esta pieza seguramente tenía una caries con compromiso pulpar, posiblemente acá el proceso, ¿no es cierto? Y ha sido tratado con endodoncia, ¿no es cierto? Entonces es una pieza ya tratada. Esos son los inmediatos. Los simétricos, el segundo, cuando tomamos una radiografía a los adolescentes, sobre todo de los incisivos laterales, aquí los laterales, muchas veces en la parte del ápice existe una sombra tenue radiolúcida, ¿sí? Que nos podría conducir a un erróneo diagnóstico. Para eso tenemos que tomar el lado opuesto, ¿sí? Del lateral. Si las piezas no presentaran ninguna patología y en ambos hay esta tenue radiolucidez, entonces estamos en presencia de la fosita supraincisal, la depresión supraincisal, ¿sí? Que consideraríamos que es normal. Sin embargo, podríamos estar recurriendo a una interpretación errónea, ¿sí? Esos son los simétricos, su nombre lo está diciendo. Los retrospectivos. Los retrospectivos, su nombre lo dice, ¿no es cierto? Son radiografías de tiempo en tiempo. Por ejemplo, esto volviendo a esta pieza, seguramente han tomado la primera radiografía donde había la caries con compromiso, el proceso apical, ya es la pre. Luego han debido someter a una endodoncia donde han hecho una conometría, una conductometría. Luego han debido tomar otra radiografía de relleno. Y luego hacen otra radiografía de un tiempo para ver el progreso del proceso ¿no es cierto? Entonces son radiografías de tiempo en tiempo. Esto lo utilizan todas las especialidades prácticamente. Lo hacen los ortodoncistas, lo hacen los cirujanos después de una pisectomía o una abulsión de una pieza retenida. Entonces, para control, evolución de ese proceso, son radiografías de tiempo en tiempo. ¿Sí? Seguimos. Luego tenemos la 9. La 9 nos dice
analizar cualquier imagen dudosa. Cualquier imagen dudosa que tengamos en la radiografía, la tenemos que analizar. Por ejemplo, si se trata de un defecto de laboratorio. Esto quiere decir que durante el procesado de la película, o sea, el revelado, podríamos tal vez cometer algunos errores, como por ejemplo, quizás hacerla mucho tiempo en revelador, las radiografías van a ser muy densas, nos van a salir con manchas muchas veces, o en el proceso del secado muchas veces, no bien lavada la radiografía, nos muestran rayas que cuando no están bien lavadas las radiografías simulan ser fracturas. Entonces tenemos que analizar si se trata de un defecto en laboratorio. Y no solo en laboratorio, sino en su totalidad, sino también en las técnicas de las tomas radiográficas, que vamos a verlo más adelante, qué fallas podemos ocasionar, ¿sí? Si es producto de superposición. Cuando tomamos esto, normalmente sucede de los premolares inferiores. Vamos a ver que entre los ápices de los premolares existe un foramen. Ese es el foramen submentoniano, por donde emerge un paquete vasculonervioso, ¿no es cierto? Si nosotros no hemos hecho una radiografía, una toma ortorradial, hacemos una mesializada o una distalizada, vamos a provocar lo que se llama paralaje. ¿No es cierto? Ya sabemos que es un paralaje. Entonces superponemos este foramen submentoniano que se ve radiolúcido al ápice de uno de los dos premolares. Y luego vamos a estar nosotros diagnosticando como si fuera un quiste. Mucho cuidado, ¿sí? Entonces hay que analizar cuidadosamente si es normal o no. Esto sucede generalmente cuando toman una radiografía del tercer molar superior, no importa el lado, ¿sí? Tercer molar superior. Por detrás del tercer molar, a veces nos identifica un área radio opaco, que a veces simula ser incluso un cuarto molar, ¿sí? Y no es así. Ahí tenemos un reparo radioanatómico que a la apertura de la boca se registra en la radiografía en esta zona, que es nada más, nada menos que la apófisis coronoides, que siendo inferior, en una toma del tercer molar superior, a veces se registra. Entonces, vean, hay que tomar en cuenta si esto es normal o no. También para no cometer error. Finalmente, tenemos la 10. La 10 nos dice no pasar los límites de interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Los medios simplemente de complementación, porque una radiografía, por ejemplo, no nos da informe si hay presencia o ausencia de gérmenes, ¿no es cierto? No nos informa si hay dolor o no hay dolor, ¿no es cierto? No nos indica si hay aumento de volumen, ¿sí? Entonces una radiografía también está limitada y hay que pues recurrir muchas veces a medios complementarios de la interpretación. En este caso tenemos la transiluminación que si no la sabemos utilizar, mejor no la hagamos.
Luego tenemos el electrodiagnóstico y tenemos los métodos de provocación. Los métodos de provocación son someter, por ejemplo, una piecita que presenta una caries ya con compromiso pulpar, pues someter a fríos, calientes, para ver si esa pieza está vitalizada o no está vitalizada, ¿no es cierto? Y lo mejor es para si vemos procesos ya, quizás vemos algunos procesos apicales como un absceso, un granuloma, es mejor llevarlo a pruebas de laboratorio, ¿sí? Esas mejor resultado y más seguro son las pruebas de laboratorio. En las pruebas de laboratorio les va a venir la respuesta de qué es ese proceso, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues ustedes van a elaborar su proyecto o su plan de tratamiento. ¿Estamos? Así, llegando al final de nuestra clase, pues les digo, muchachos, tengan un buen día y les digo, cuídense,